A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí en la fría noche porteña, falta una hora para terminar este martes. Vamos a dialogar de cultura, de poesía, de libros, de revistas, de historia de la cultura del rock en particular. Nos está acompañando, que también vino abrigadito, hemos venido todos abrigaditos hoy, Daniel Ripoll. Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Bueno, me encanta estar aquí en esta noche invernal. Yo siempre digo que en agosto ya empieza a aflojar el calor, pero bueno, el frío. Y estamos teniendo unos tiempos muy particulares, con unas temperaturas no previsibles, así como también me dicen que en los vuelos está habiendo también muchas alteraciones debido al cambio climático. ¿Con el tema de los aviones? Sí. Hay muchas turbulencias, muchísimas más que antes. Sí. Y bueno, el cambio climático es algo que se mete por la noche en nuestras vidas, no nos damos cuenta, pero vamos amaneciendo cada día con un contorno y un entorno distinto, ¿no? Claro, me das pie para que haga la pregunta que estaba pensando, pero me das pie. 50 años atrás, sí, gente como nosotros, pensaba que se iba a venir esto, porque acuérdate, nuestros padres, abuelos, que decían los tíos, lo que va a ser el año 2000, lo que va a ser el siglo XXI. Bueno, llegó, ya casi hemos pasado un cuarto del siglo XXI, lo imaginábamos distinto. Sí, mi abuela piamontesa decía, 2000 non ha più anni. Después del 2000 no hay más años. Claro. Bueno, le erró por poco. Sigue habiendo años, pero son realmente distintas. La vida no es la misma. La velocidad de cambio es sorprendente para nosotros, para la gente que ya ha pasado 50 años, digamos, puede comprobar cómo... Para los que éramos jóvenes hace 50 claro, años, así se saca el cálculo. Los que éramos menos jóvenes. Claro. Sigue acelerándose y, por ejemplo, hace poco vi que todas las redes sociales, todas las redes sociales dentro de 10 años van a desaparecer, subsumidas en nuevos sistemas. Y esto que nos parece la modernidad de hoy va a ser el vintage, no de mañana, sino dentro de 10 años. Claro. Y estamos viviendo tiempos que, digamos, el tiempo presente... Los otros días tengo un amigo que es deportista y sociólogo, periodista de deportes y sociólogo en Madrid. Y me decía, yo antes, siendo periodista de deportes, me acordaba de todas las formaciones futbolistas, de los equipos. Claro. Pero se acordaba porque los futbolistas jugaban como 10 años y ahora juegan muy poco tiempo y van cambiando todo el tiempo porque siempre hay alguien que está debajo arañando el puesto de otro y así pasa con las generaciones, viste que se llaman Z, X, sí, Millennials, y cada uno va mordiendo los talones de otros a una velocidad extraordinaria. Así como los sucesos políticos también cambian radicalmente una cosa por la otra. Y bueno, estas velocidades seguramente están basadas en la tecnología. Sí, además, hablando de cultura, una manifestación cultural como son las series televisivas. Y más precisamente norteamericanas hollywoodenses. Uh-huh. He analizado bastante esto. Si uno sigue lo que estas series de ficción van transmitiendo en sus ficciones, con los guionistas y demás, te están anunciando lo que va a pasar. Yo recuerdo, años 90, una serie que daba el canal Fox, 24. Se llamaba así, 24. Policial.
policial, político. Y lo interesante es que 24 decía que todo sucede en tiempo real, todo es ahora. Y en ese momento uno veía esa serie y decía, ¿qué es esto de que todo sucede en tiempo real? ¿Qué es esto de que todo es ahora? De que la cosa es ya, y ese ya modifica todo el resto. Bueno, hoy lo entendemos porque, tal como vos dijiste, Daniel, uno se despierta y tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué novedades habrán ocurrido durante la noche que me tengo que enterar para tomar las decisiones? Luego, en esa serie 24 aparece otro hecho interesante. En un momento determinado hay elecciones en Estados Unidos y gana un presidente cuyo color de piel es negro. Y en esa misma serie 24, ya hacia el final, después dejó de hacerse, hay una nueva elección presidencial. ¿Y cuál es la característica específica de ese nuevo presidente? Es una mujer. No sé si te suena un poco lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. Sí. Bueno, muy interesante. Publiqué hace poco una nota sobre esto de estudiar las series policiales norteamericanas, que se pueden ver por los canales de cable. Publicó el diario La Prensa, donde digo, fíjense qué interesante, he estudiado CSI, NCIS, varias, y he visto 10 capítulos mínimos de cada una para sacar esta estadística. En ninguna de esas hubo un estafador, un ladrón de bancos, la mafia, no. En todos los capítulos, aun cuando parecía que no, en el momento clave surgía el eje, siempre era una persona con las facultades mentales alteradas. Un asesino serial, un psicótico. Pero el eje está puesto en gente que tiene sus facultades mentales alteradas. Lo que popularmente decimos, este está loco. Bueno, eso. Algo está transmitiendo. Sí. Bueno, como vos decís, el juliovernismo, digamos, muy bueno eso. Del poder anticipatorio de lo que ocurre, bueno, es como la intuición, ¿no? La intuición está formada por 50% de intuición, pero otro 50% de información. Claro. La síntesis de eso hace a una intuición reveladora que en el caso de los equipos que escriben las novelas policiales o de ciencia ficción, es como porque todas las novelas o todas las películas por lo general están hechas por grupos de escritores. Exacto. Que debaten entre ellos a ver cuál es el mejor argumento o la mejor acción. Y es cierto lo que decís, está esta anticipación de lo que va a pasar, como también la hubo antes con los autos voladores y demás. Hay series o dibujos muy interesantes en los años 40. Viaje a las estrellas, claro, por ejemplo. La primera edición, claro. Clarísimo todo lo que vino después. Ahora, a mí como hecho reactivo a toda a este tembladeral cultural, sí, donde no solo te angustia el presente, sino también el porvenir, he notado en el último tiempo, a lo mejor es un efecto post-pandemia, que cuando quiero descansar mi mente, busco películas o series de época. Me desprendo de series donde haya celulares o conexiones modernas y prefiero ver algo del siglo XIX o un clásico shakespeariano. Veo cosas clásicas. Me gusta la reproducción del 1850, París, Londres. Y me ocurre lo contrario. Trato de ver en ese momento cuáles eran los elementos que preveían lo que iba a ser el futuro, ¿no? Hay mucha serie policial de 1850, 1870, que ya tiene algunos elementos científicos de deducción, ajá,
que hacían devenir a los policiales de esta época, muchos publicados en el Séptimo Sello, que son Borges y Bioy Casares, o Simenón, o toda la serie negra norteamericana. Es decir, ese aire de investigación que empezaba a combinar lo científico con lo analítico, pero sin los elementos técnicos que hoy son fáciles. Y creo que la construcción novelística o argumental de guiones también abusa del teléfono celular. Ajá. Del mismo modo que cuando no había teléfonos celulares, había muchas novelas y muchas películas donde las acciones derivaban porque alguien escuchaba algo detrás de la puerta. Había dato. Mucha acción veías a un actor secundario escuchando detrás de la puerta y te daba la posibilidad de cambiar el argumento o de explicarle eventualmente al lector esa pequeña trampa que le habías hecho. Y ahora es lo mismo con el celular. El celular acorta unas distancias que una película está yendo hacia un lado, o una historia, digamos, una historia ficcional, pero que en el fondo es verdadera. Con el accionar de un celular, un llamado, el descubrimiento de algo en un celular, vamos a poner ahora en tiempos modernos, que te deriva la cosa para otro lado. Entonces, también esto ha influido en la cultura y en la literatura, ¿no? La literatura que va construyendo el basamento intelectual de lo que va ocurriendo, tiene estos recursos. Antes se ponían escuchando a alguien detrás de la puerta y hoy escuchando del celular. Pero todos, sin embargo, ahora que vos decís que estudiaste cómo se conformaban las series policiales, por ejemplo, el camino del héroe sigue permaneciendo en todas las películas de Hollywood. Y el camino del héroe es siempre una persona que se destaca en un grupo humano, que avanza hacia la solución del tema, suele tener un momento de debilidad, donde un amigo, la mujer, la madre o alguien lo reconforta, vuelve al camino para triunfar, tiene nuevas adversidades y finalmente logra el objetivo. Ese camino del héroe sigue aún en los tiempos modernos, porque me parece que desde las mitologías griegas está instalado en el ADN de esta cultura, por lo menos occidental. Bueno, es lo que Carl Gustav Jung precisamente llamó el arquetipo del héroe solar. A ver. El héroe solar porque es el héroe que ilumina cosas. Claro. En el policial es el que ilumina qué es lo que ocurrió. Puede ser científico, ilumina una nueva fórmula. Y tiene, qué interesante lo que decís, porque, y acá podemos hablar hasta de más de 50 años, estoy acordando aquellas series en blanco y negro de El Cisco Kid, El Llanero Solitario, Bat Masterson, Wyatt Earp, y más modernamente, actualmente, en el canal de cable Europa, pasan esta serie policial Comisario Montalbano. Yo les muestro a más de uno. Montalbano lo pasan los domingos a las 20 horas y los lunes y martes me parece que también, para quien lo quiera ver en Europa. Dura 2 horas, es un policial. 2 horas hay que mantener la atención de la gente. Y policial, bueno, debe haber muchos tiros. Sí, en el capítulo donde más tiros hay, en esas hay 2 o 3 tiros. Sí. Montalbano es un comisario que lleva la pistola en la mano en un caso muy específico y ni bien se resuelve, le da a su segundo la pistola, él no va armado. Y se resuelven las cosas al mismo estilo de las novelas de Sherlock Holmes. En Sherlock Holmes también recordarás que rara vez se tira un tiro. Es un poco lo que me refería. Exacto. Exacto. Y estamos hablando fin del siglo XIX, pero se resuelve con el método racional reflexivo, hablando. Sherlock Holmes habla con el doctor Watson. Montalbano tiene 2, 3 subcomisarios con los cuales dialoga, piensa, habla y va descubriendo y va sacando de mentira a verdad los sospechosos con la conversación. Claro. Sí, lo he visto algunas veces. Es Andrea Camerieri
el autor de Montalbán. Exacto. Ahora, hay algo muy curioso que lo relaciona la cultura italiana con la cultura hispánica. Sí. El detective de Camerieri, Montalbano, Sí, ¿de dónde viene Montalbano? De Montalbán. de Vázquez Montalbán, el escritor español, Del escritor español. al que él admira. Sí. Vázquez Montalbán, que tiene un detective gallego, escribió un libro que a mí me hizo reconocer como argentino más que ningún otro autor. Se llama Quinteto de Buenos Aires. Ajá. Es un señor que viene a rescatar aquí, a averiguar sobre un desaparecido en la época militar, pero hijo de un español. Este español lo manda y Vázquez Montalbán pone su personaje en Buenos Aires y habla absolutamente como un porteño. Conoce toda la psicología porteña, describe los lugares porteños que nosotros no podemos distinguir ni percibir porque estamos inmersos en ese ambiente. Pero él lo ve desde otro lugar y hace ver la condición del porteño y la condición intelectual y psicológica de los argentinos de una forma extraordinaria y tiene muy pocos errores hablando en lunfardo. Es un libro extraordinario. ¿Repetía el título y el autor? Bueno, es Vázquez Montalbán y el libro se llama Quinteto de Buenos Aires. Vamos a hacer una primera pausa, seguimos dialogando con Daniel Ripoll hasta medianoche en punto. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí estamos, continuamos. Nos han llegado varios libros que quiero agradecer, libros para comentar. Alejandra Salatino, La sabiduría de los cristales. ¿No? La sabiduría de los cristales. Vamos a leerlos. Martín Cullen, La estancia, de Ediciones Mar Dulce. También agradezco. La estancia de Mark Cullen es una novela imprescindible para comprender una parte de la historia argentina del siglo XX. Entre la autobiografía y la ficción, el narrador indaga en las peripecias de un niño mimado que crece en las clases altas de la Argentina de la década de 1950. Me hace acordar un poco a Sara Gallardo. Enrique Parma, El amante de la mano izquierda. Fíjate, El amante de la mano izquierda, agradecido por el libro. Vamos a leer, comentar. Y el querido colega Jorge Torres Zabaleta, que nos ha enviado Las voces del reino. Me lo ha enviado con una muy agradecida dedicatoria de mi parte para Antonio Las Heras, esperando le guste este libro excéntrico y en colores con aventuras. Un abrazo, Jorge Torres Zabaleta. Sí. Ya algunas cosas estuve mirando. Además, la característica específica en cuanto a lo visual de este libro es, miren las páginas, los párrafos están con distintos colores. Ah, qué bueno, interesante. ¿Habías visto alguna vez algo así? Yo tampoco. Curioso. Es muy curioso. Bueno. Claro. Acá comienza un párrafo en rojo, después en azul, después en violeta, después verde. Es todo, no es solo un... Bueno, los vamos a leer. Si se ha puesto en posición de lector, porque una vez con distintos colores marca los libros. Yo lo hago siempre eso. Claro. Si no tengo el destacador con la lapicera, pero... A mí me costó empezar a marcar los libros porque eran objetos sagrados. Pero después, cuando vi que no iban a tener otra vida más que estar conmigo,
empecé a marcarlo. Yo desde siempre tengo todavía en la biblioteca libros de mi adolescencia y que están ahí. Y vuelvo a releer y digo, ¿subrayaría? No, ya está subrayado. A los que nos quieran mandar libros para que leamos, comentamos aquí en el programa, lo mandan a nombre de Dr. Antonio Las Heras, Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371, Capital Federal. Los pueden traer personalmente de lunes a viernes de 14 a 19. Los dejan en el segundo piso a mi nombre de la Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371, Capital Federal. Seguimos dialogando aquí con Daniel Ripoll. Bien. Imposible que yo... Esto cada vez que nos encontramos pasa lo es mismo. ineludible. Que yo no te pregunte sobre cómo se te ocurrió en aquellas mocedades hacer la revista Pelo. Pelo hoy parece un término, bueno, que no atrae, no llama la atención. Hablar de pelo en aquellas épocas... no solamente era revolucionario, sino también peligroso. Sí. Tengo mucho interés. Esta noche estoy, como decía Carl Gustav Jung, hay que sacarse la sombra. Así que estoy sacando la sombra para estar... Las sombras de la noche. Claro. Yo le comento esto a los jóvenes y me miran como si estuviera exagerando. Y la Cera también hace ficción, así que... Yo concurría a la escuela secundaria, el Colegio Nacional número 4 Nicolás Avellaneda, que está en Palermo. Era en esa época el único, o había otro, colegio que hacías los 3 primeros años, llamado ciclo básico, y los otros 2 era especialización. O en físico-matemáticas, que es lo que me especialicé yo, filosofía y letras, o ciencias biológicas. Para que comprendan la importancia del pelo o cabello, pero pelo porque puede ser la barba también. En aquellos tiempos había terminado yo el ciclo básico, sería febrero, había que ir a inscribirse para el 4º año. Fíjense cómo era el trámite. Vos llegabas... Y entonces el preceptor o el encargado ahí de la puerta te decía, sí, tiene que pasar por la oficina del rector, que ya no está en este plano, pero que era el profesor Álvaro Cartelli. Lo bueno es que esto lo pude decir un día en una conferencia. Yo era secretario general en ese momento de la Sociedad Argentina de Escritores y me invitan a hablar sobre Domingo Faustino Sarmiento, escritor, en el Museo Sarmiento. Sala llena, muchos jóvenes, y a quien veo allí sentado al medio, que formaba parte de una institución cultural, al profesor Álvaro Cartelli. Entonces les dije así a los jóvenes, digo, para que ustedes entiendan lo importante de la libertad, lo importante de poder tomar las decisiones, fíjense lo que me pasó a mí con el rector del Colegio Nacional número 4, Nicolás Avellaneda, en Palermo, cuando yo fui a inscribirme para 4º año. El rector, Álvaro Cartelli, que ya no está en este plano, estaba conversando ahí con otros, que fuera. Y entonces vos tenías que marchar, desfilar por el salón. Y él levantaba y darle el papel de inscripción. Entonces él levantaba la vista. Si vos tenés el cabellito corto, no tenías barba, no tenías patilla, ponía el gancho y seguías, te escribías. Claro, yo tenía el cabello largo, además tenía cabello en esa época, tenía el cabello largo y usaba patillas. Claro. Pero yo vivía en la casa de mis padres en Villa Devoto. Sí. Quiere decir que si yo tenía que volver a mi casa para hacerte la coafer, hacerme la coafer y sacarme la patilla y decirle a mi mamá cortarme el cabello, etcétera, cuando volvía ya habían cerrado la inscripción, yo quedaba libre, no podía seguir cursando, una cosa sádica. El profesor Cartelli levanta la vista, no, mi hijo, usted cuando vuelva como tiene que estar, civilizado, váyase. Y le digo, yo vivo, no, hubiera pensado antes, váyase.
¿Sabés lo que tuve que hacer? A ver. Ahí a media cuadra había un café, donde nosotros cuando salíamos, cursaba la tarde, salíamos ahí, nos íbamos con los amigos a tomar un café, una Coca-Cola, en esa época se tomaba eso. Y el dueño del bar que atendía era un gallego de Galicia. El español, que no es gallego, le decía gallego, se enoja, tiene razón. Entonces fui y le digo, ¿usted no tiene aquí una hojita de afeitar, una tijera, algo? Se apiadó, mirá quién se apiadó. El dueño del bar, pues hombre, venga, a mí y a dos más, nos sentó ahí y con la tijera que él tenía, más la hojita de afeitar, nos quebró, nos arregló, nos rasuró y dice, bueno, vuelva. Y volvimos, cartel y nos dice, ahora que están civilizados y... Qué historia. Llegamos media hora antes de que cerraran la inscripción. Imagínate que yo llegaba a casa y le decía a mi madre, Claro, que además era el quinto, sexto promedio de todo el colegio, no, quedé libre, me tenés que escribir en otro lado, pero se moría un infarto masivo. Bueno, por eso pelo es, en aquella época, una palabra que tenía mucho, mucho valor. Sí, claro. Trascendencia. No solamente no te dejaban ingresar en el colegio, sino que por la calle te ponían preso, sí, o te llevaban a la comisaría y te rasuraban allí. Yo creo que evidentemente era una provocación dejarse el pelo largo, pero bueno, los jóvenes tienen la misión de recambiar a la generación anterior y lo manifiestan a veces con ideas y a veces con formas físicas. Porque si los jóvenes no cambiaran las cosas establecidas por la generación anterior o posanterior, el mundo sería siempre igual. No habría ningún tipo de renovación. Es más, estaríamos en la caverna o en la cueva. Sí, nunca hubiéramos dudado de que lo que nos dijeron era verdad, para encontrar una nueva verdad que a su vez será sumada a otra posterior. Y bueno, así que yo pienso que estos cambios son representativos. ¿Qué fue lo que hice? Yo interpreté el momento. Ajá. Viví el momento histórico, estaba en ese lugar porque había estudiado periodismo, fue azaroso, por lo cual yo llegué a la música, no era mi especialidad. Y bueno, todo hizo que yo derivara en una revista contestataria, revolucionaria y perseguida. Y me pareció que aquello que, para ponerle un título, que aquello que unía el sentimiento de los jóvenes y a la percepción de los padres era la palabra pelo, porque era lo que los chicos jóvenes de 15, 17 querían hacer, tener el pelo largo para identificarse con su generación, y era lo que los padres no querían. Dije, bueno, esto es lo que tengo que hacer, que los padres no quieran la revista y los hijos sí la quieran. Sí. Y bueno, yo creo que esa fue la clave de su éxito, porque sintieron que era una revista propia en un momento en que la juventud era dirigida no solamente desde la academia, sino también desde el entorno familiar y el entorno, digamos, de las leyes o el establishment y el sentido de época, por un dirigismo que obligaba, por ejemplo, y lo debes recordar, íbamos al secundario de saco y corbata. Imagínate, saco, no corbata, donde los obreros iban al fútbol con saco y sombrero. Sí. A los partidos de fútbol, se puede ver en las fotos antiguas. En traje, porque hablando vos, estás diciendo fotos, recuerdo fotos que veía en aquella época y que algunas he guardado. Traje con saco cruzado, y cuando digo traje, el chaleco, el saco cruzado, la corbata, el sombrero en la cancha de fútbol de Atlanta. Sí, claro, por ejemplo. Que una cancha de tablones en esa época. Claro. Bueno, sí. Así. Bueno, y así que todo estaba regido y formalizado por una sociedad, digamos, post-victoriana, si queremos ponerle un parámetro internacional. Y en Argentina, que es una sociedad provincial,
le digo provincial porque estás lejos de las metrópolis. Claro. Las libertades llegan más tarde. Y si bien había algunas libertades posguerra en Estados Unidos y en Europa, aquí no habían llegado. Exacto. Así que aquí la corbata para ir al colegio o para ir a trabajar era uniforme, y todas las medidas rígidas proseguían. Pero bueno, nosotros a través de la música, que pasaba rápidamente. Tampoco era cualquier música. Claro, era una música contestataria, a su vez, perseguida, que estaba contra la guerra de Vietnam, la música de posguerra en Estados Unidos. Los Beatles eran hijos de la posguerra, absolutamente hijos de la posguerra y de la pobreza de la posguerra, que querían emerger con sus propias ideas, y no es casual que todo este movimiento tuviera ideas pacíficas, porque eran los hijos de la posguerra. Y bueno, ese pacifismo se nos trasladó aquí a nosotros, a esta generación de los años 70, a una parte, porque la otra parte no eligió el pacifismo. La otra parte eligió la violencia como respuesta a una indignidad, como eran los golpes militares, yo lo entiendo, pero digamos, tomando también las armas. Es decir, el orden caníbal. Y si me matas, te mato, y en ese ciclo la Argentina era un baño de sangre con muertos todos los días, y en el medio unos chicos que se llamaban rockeros, o ni siquiera rockeros, haciendo música rock o música acústica con sus guitarras, muchos herederos de las guitarreadas acústicas que se hacían con folclore. Muchos rockeros habían empezado como folcloristas. Miguel Abuelo, Lito Nevia también tocaba folclore, Gustavo Santolaya. Muchos habían que rasgueaban la guitarra con tonos folclóricos. Aparece el rock en castellano. Y bueno, y aparece el rock en castellano, yo creo que producto, y esta es la gran síntoma de la identidad cultural argentina que persiste, por suerte, hasta nuestros días. Yo creo, y me refiero a lo que vos habías hablado antes, de algún modo, a la buena educación argentina. Este país que tuvo que apelar a la educación por la invasión masiva de inmigrantes repentinamente, donde Buenos Aires era un Babel. La verdad que los que hablaban el español más o menos correctamente, que eran los locales, eran el 25%. El 75% hablaban todos los idiomas provenientes de la inmigración. Y creo que la escuela pública de fines de 1880, 1890, que igualizó con algo muy importante, con el guardapolvo blanco, por ejemplo, y con una cultura, si se quiere, con una historia un poco amañada de héroes y villanos, pero emparejó una cultura donde el hijo del inmigrante pudo hablar correctamente y estudiar, que es lo que quería el inmigrante, ¿no? Trabajar, tener su lugar en el mundo y que su hijo progresara como ellos no progresaron. Hubo muchos inmigrantes analfabetos en la Argentina. Vamos a hacer otra pausa. Seguimos hasta medianoche en punto dialogando con Daniel Ripoll. Ahora vamos a ver, porque advierto que ha traído su nuevo libro de poesía, así que vamos a hablar de eso. Pausa. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Y seguimos dialogando fuera del micrófono, todos preguntándonos, preguntándonos qué es lo que pasó, que trajiste algo allí. Bueno, este es mi quinto libro. Mostrarlo a la cámara también, Daniel. Este es mi quinto libro, ¿Para qué sirve la noche? Bueno, buena hora para hablar de tu libro. Claro, bueno, ese es un lindo momento para explicarlo. En realidad es uno de los 4 capítulos en que se divide el libro, porque luego de escribir este libro me di cuenta que lo había escrito
en 4 estamentos muy diferenciados. Ajá. Uno muy importante es la noche, el otro eran los tiempos que corren, el otro son los sentimientos y el otro tiene que ver con el aire, lo que hay en el aire de época, lo que fuere. A mí me interesan mucho los aires de época. Y bueno, lo dividí en 4 partes y el libro tiene el nombre de la primera parte. Es un libro muy interesante que voy a presentar en el Salón Leopoldo Marechal de la SADE, y que creo, según tengo entendido, que vas a hacerme la deferencia de presentarlo. Pero le han informado bien, sí. Bueno, me lo has dicho bien. Bueno, así que ya te agradezco. ¿Cuándo lo vamos a presentar esto? En octubre. El 16 de octubre, miércoles, el nuevo día de las reuniones, porque toda la gente hace las reuniones los jueves. Cierto, y los martes, y se olvidan de los miércoles, claro, que es un gran día para doblar la angustia de la semana. Claro. Bueno, seguramente lo van a pasar bien, porque va a haber gente que va a recitar algunos poemas, va a haber música. Igual lo vamos a volver a recordar cuando estemos cerca de esa fecha. Claro. Pero para que ya vayan agendando, 16 de octubre, 18 horas, sí. Sociedad Argentina de Escritores, Uruguay 1371. Va a ser la segunda presentación, porque la anterior fue en la Feria del Libro, pero yo creo que los libros ahora, en estos tiempos que corren, los escritores tienen que estar junto a sus libros todo el tiempo. Yo pienso lo mismo. A ver, desarrollame Hay que esta salir. idea. El escritor sí. no es el escritor de antes de Gabinete, sí, que escribía y lanzaba su libro a descubrir un mundo que él desconoce, que son los lectores. Sí. No, hay que salir a la búsqueda del lector, a encontrarse con los lectores y los lectores con sus escritores. Sí. Me parece que esa es la nueva forma de confluir en un modo, lo voy a decir una palabra que no tiene buena fama, pero en un modo carnal. ¿Pero por qué? Está el mundo tan digitalizado que todo se hace aún más anónimo. Si no querés decir carnal, presencial, cara a cara, sí. Vamos a hacerlo presencial. Claro. Porque si no somos como entidades anónimas. Para los escritores, los lectores, y de parte de los lectores, los escritores son como bits que se ven por las redes. Y somos personas que vivimos apasionadamente, que nos jugamos por la escritura. Es decir, yo siempre digo esto, si hay algo que no sirve para nada aparentemente, es arte. Si tiene algún uso, es artesanía. Pero del hecho de que no sirva para nada aparentemente, se toman la tecnología y lo materialista para ningunearnos, ¿no? Vos le decís, sí, yo soy escritor. Ah, bien, ¿y de qué trabajás? Claro, sí. ¿No es cierto? Pero es un gran trabajo escribir, es un gran esfuerzo. Y por lo menos el que te dice de qué trabajás va un poco más cercano, porque está el que te dice, ¿y con qué te ganás la vida? Claro. Y ahí es donde le tenés que decir, con esto, haciendo poesía me gano la vida. Ahora, la plata la gano con otra cosa. Porque hay una confusión entre ganar la vida. Yo vivo de esto. Me decía un profesional la vez pasada, a raíz de una conversación que teníamos, un debate, y entonces me dice, pero es que yo vivo de esto. Le digo, no, con esto usted gana el dinero. Ahora supongo que debe tener otras cosas para vivir, porque si vive para ganar el dinero, bueno, poco claro. En realidad, el escritor escribe tan gratuitamente como el lector gratuitamente. Claro. Sin darse cuenta que está incorporando, el escritor también, cuando escribe, está incorporado una riqueza extraordinaria para la comprensión de la vida, para la deducción de la vida y para vivir realmente en su tiempo y en el tiempo a devenir. También, el tiempo, ¿no? A devenir. Que es un poco lo que venimos hablando durante este programa. Y creo que la lectura hace importante no al libro, sino a la obra. Porque, repito, un sintagma que tengo metido en la cabeza, porque yo también fui editor, en el sentido de que los libros son algo pasajero en la historia de la humanidad, y lo estamos padeciendo ahora más que nunca con esta crisis. Así como fue pasajera también el papiro, como fue pasajero las tablas o lo escrito sobre piedra, es una tecnología que va a pasar, ya pasó el papel, porque en realidad el espíritu del escritor, del hombre, del filósofo, del ensayista, no está en lo que se llama libro, tinta sobre papel,
sino que está en la obra. Lo que nosotros escribimos son obras. Y el lector lee obras, no lee libros. Puede leer en un libro sobre papel o lo puede leer digital. Lo importante es que lo lea. Sí. Por suerte ahora la digitalización hace que tu obra, en mi caso la poesía, pueda llegar a todas partes. Yo tengo lectores en España, muchísimos en Italia, por mi raigambre italiana, muchos en Latinoamérica, y tengo lectores, aunque no se crea, en China. ¿Por qué? Porque ahora la tecnología, además, estás leyendo y te permite traducir ipso facto aquello que podría gustarte o que te interesa por su temática, cosa que yo también hago al revés, inclusive lo hago con la música. Por ejemplo, estamos acostumbrados, hablando de rock y demás, estamos acostumbrados a consumir aquello que nos va llegando y estamos acostumbrados a consumir de un solo canal. Pero un día me dije, ¿de dónde viene el jazz? ¿De dónde viene el rock? Viene de África. Ajá. Y me puse a escuchar música africana. Y puedo escuchar música africana infinita. Está llena de música maravillosa, rock, jazz, música étnica, folclórica, acústica, en YouTube. Solamente pones música de Nigeria, música de Ruanda. Es infinito el mar de sonidos que se te abre haciendo este experimento. Lo mismo se puede hacer con la poesía, con la literatura, con las artes visuales. Esa es la gran utilidad suplantadora, digamos, una versión mejorada que tienen las redes sobre el libro, que es un objeto físico e inamovible. La gente que se enamora del libro está mal enamorada. Tuvo un enamoramiento del siglo XIX. Se terminó. Lo que hay que enamorarse son de las ideas y de las obras. Y las obras están todas disponibles. Pero para aquellos que venimos del tiempo analógico, que es el tiempo de la tinta sobre papel, no podemos dejar de tener este objeto porque nos parece algo interesante. Así como los que escuchan música siguen comprando vinilos, ¿no? O que los que consumen arte quieren tener una obra de arte, un óleo en su casa, siendo que pueden recorrer hoy en día todo el Museo del Prado y ver todas las obras de arte posible con una fidelidad desde asombrosa, la computadora, que a veces mejor que tus propios ojos, muchas veces, que muchos tenemos deficiencias. Bueno, quiero decir que hay una nueva mirada de nuevos tiempos, pero hay algo que no cambia, que son las ideas, es el pensamiento y es la obra. La obra literaria, en este caso. Vamos a hacer la última pausa del programa y ahora, después de la pausa, le voy a pedir a Daniel Ripoll que nos lea unos poemas. Y bueno, vos sos muy buen lector. Podemos intercambiar. Yo he traído acá mi poemario Humanidad Pura para también intercambiar. Pausa. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí hemos regresado, sí. Estamos hablando aquí con Daniel Ripoll de los lugares en el mundo donde hemos estado. Y justamente yo abro este libro, qué cosa interesante. Un poema que le dedicaste a Juan Jacobo Bajerlía. Claro. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estuve? Exactamente. Estamos hablando justamente de esto. Juan Jacobo Bajerlía fue un gran maestro para mí en todo sentido, desde lo literario, desde la parapsicología, el esoterismo, pero sobre todo fue un ejemplo de vida. Y además fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Y vos le escribiste una cosa como esta. ¿Qué dije? A ver, el poema que no lo recuerdo. ¿Dónde estuve que lo ignoro? ¿Dónde estuve estos últimos 40 años? Distraído en qué engaños de la conciencia, de los mensajes confusos, de la cotidianeidad trivial. ¿Dónde estuve?, me pregunto. Ignoro dónde estuve, porque lo recuerdo nítido. Creen que el éxito fue logrado. Suponen que la alegría es moneda corriente.
prejuzgan a como ellos piensan. Empero, esto es muy fuerte, sé que he fracasado. Y en ello radica el real logro. Pues de aquí en más hay una existencia que puede ser vivida sin cortapisas. Antonio Las Heras, en un poema muy bueno que acabo de leer para Juan Jacobo Bajarlía. Ahora Gracias, Antonio. Yo tomo el libro de Daniel Ripoll, ¿Para qué sirve la noche? Y encuentro lo inminente. A la curva de tu espalda un rayo. Siento que imprime unos deseos que adoran otros como fariseos, y yo, que la poseo, solo callo. Porque son dulces y casi crueles los quiebres del mimbre, y es locura que se parta en dos en tu cintura, dejando exhaustos a los más fieles. Y recordar no quiero al fuego que sella la marca de tu labio como un tatuaje permanente, porque deja sin razón y quita el ego, tanto al bruto como al sabio, ante el placer de lo inminente. Ah, muy bueno. Caminando por el abismo del erotismo. Muy bueno, muy bueno. Esto es del libro de Daniel Ripoll, ¿Para qué sirve la noche? A ver, elegí otro mío. Que te ¿Cómo no? Vamos a hacer una payada de poemas. Hacia medianoche en punto hacemos payada de poemas, sí. Muy bien. Después bueno, vamos a seguir con las preguntas, ¿te parece? Dele. Este poema de Antonio se llama Interrogante. La pregunta es larga, voy a ver si me alcanza el tono de inquisición hasta el final. Ajá. ¿En qué punto del sendero torcí el rumbo y equivoqué, sin advertirlo siquiera, que ese recorrido me era ajeno? Tal vez lo era de otro, de cualquiera. Hice esfuerzos en cada metro del camino y así, de a poco, fui ingresando en lugares no buscados, donde hallé gente desconocida y situaciones impensadas. ¿En qué estarías pensando, Las Heras? Sigo. Como animal de costumbres, fui aceptando las cosas. Olvidé mis reales intenciones, planes imaginados y proyectos. Se robusteció, así, una cáscara que llegó a petrificarse. Mecanismo adecuado para parecer y en verdad nada ser. ¡Wow! Y ahora va a concluir este poema que se llama Interrogante así. Una vez que hube comprendido esto que es significado, rectifiqué, sin vacilación alguna, el rumbo errado. Y heme aquí dando estos nuevos pasos que conducen a ese destino que solo yo y ningún otro pudo haberme otorgado. Tiene una dedicatoria. ¿A quién se lo dediqué ese? Para María del Rosario Zunino. Ah, sí. ¿Recuerdas? Este poema pertenece al libro Humanidad Pura, de Ediciones del Amanecer Dorado, de Antonio Las Heras. Ahora voy a un poema de Daniel Ripoll, pero pensaba, ¿a vos te pasa también? Te estaba escuchando y digo, ¿cuándo escribí esto yo? ¿Cómo? Lo escucho por primera vez, ¿no? Sí, como si fuera ajeno. ¿Te ha tocado que hiciste algún borrador y tiempo después estás en ese cuaderno y encontrás, pero yo había escrito esto? ¿Cómo fue que escribí? Sí, en realidad creo que somos buscadores frustrados de oro. Estamos todo el tiempo buscando una palabra y estamos buscando una verdad a través de muchos ensayos, pero que nosotros no lo recordemos, me parece, no quiere decir que no le hayan llegado al lector. Ah, sí. Porque cada lector descubre, como nos ocurre a nosotros, cuando somos lectores, un pensamiento, una idea, un recuerdo, una similitud con algún hecho de tu vida, con algún paisaje, que ese poema te lo completa o te explica algo que en tu mente andaba dando vueltas y alguien viene y te ofrece una frase, un verso para resolverlo. Y así nos debe pasar a nosotros también cuando leemos. Me hiciste acordar, Jorge Luis Borges decía
que uno publica para no seguir corrigiendo. Bueno, en mi caso es absolutamente cierto. Sí, ¿qué nos pasa? Acá de Daniel Ripoll, ¿para qué sirve la noche? Fíjense qué poema encontré, este me interesa especialmente porque dice, el talismán que oculta. Temas de talismanes, amuletos, es un tema que me llega muy cerca. Estaba en el alba de su vida, aún callada y en su centro, cuando perdida en sí misma, se sintió ángel en la barbarie y santa de la estulticia. Luego ocultó para otros, con el talismán secreto, el corazón de su corazón, para que nadie viera el poder de su potencia y vivir como si fuera otra. Luego ocultó para otros con el talismán secreto el corazón de su corazón. Sí, creo que hay personas, en este caso una mujer, que se autolimitan. Mucha gente creo que autolimitan sus intuiciones, sus revelaciones. Un poco estuvimos hablando fuera de micrófono de esas cosas que se saben por lecturas, por conocimientos, por intuición, y a veces tenés que autolimitarte para, no para no revelar misterios, sino para no hacer daño o no discurrir con algo que los hechos podrían contradecir. Ahí, no estoy hablando de poderes de la gente, pero a mí me parece que sobre todo en las mujeres ocurre mucho. Esa sensación mágica de que, bueno, voy a decir algo que todo el mundo puede reconocer en lo que quiero decir. La intuición de la madre, ¿no? Es decir, tenés la sensación de que tu madre sabía lo que ibas a hacer, sabía lo que pensabas. Esa conexión maravillosa que no tiene explicación es lo que yo quiero a veces en este poema, que también tiene una cosa así un poco erótica, hablar del poder de las mujeres, que a veces no lo demuestran absolutamente con los hombres. Claro, está en la condición humana. Tanto lo de Eros, vida, como lo que vos señalaste de cuántas veces, conociendo uno que tiene la posibilidad de hacer tal o cual cosa, se autolimita. El tema de la autolimitación es algo que trabaja siempre. Yo tengo un poema que tuvo bastante éxito en las redes, que se llama ¿Cuántas mujeres caben en un cuerpo? Ajá. Y hay muchas mujeres en el cuerpo de una mujer, muchas, muchas. A veces, por esa capacidad que tienen de ser tantas y de tantas formas, han sido explotadas por el hombre, ¿no? O maltratadas por el hombre, o haciendo trabajos que no le corresponden. Por el hombre y también por la familia. Vuelvo al caso de la madre, ¿no? Sí. ¿Cuántas madres son abusadas por el entorno familiar que ellos mismas engendraron, ¿no? Por los hijos, por el marido, por el entorno, a raíz de ese sentimiento de madre que no tiene final, que es infinito y que solamente vive de entregar, y que a veces los hijos absorben como si fuera algo normal, siendo que es algo muy excepcional. Como leí una vez por ahí, no es amor de madre, muchas veces es trabajo. Llegamos a medianoche en punto, aquí con Daniel Ripoll. Siempre nos quedan temas para la próxima. Le vamos a agradecer a Leonardo Giusti, que está ahí con toda la técnica para que pueda salir el programa en condiciones. Volvemos semana que viene. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Gracias, Daniel Ripoll. Gracias, Antonio. Gracias por seguirnos. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceta.